Sean todos bienvenidos a esta masterclass relacionada con las normas del Manual UPEL de la séptima edición del año 2025. Primeramente, quiero agradecer a las profesoras Lesbias González y Leslibet Sucre de la UPEL del núcleo IMPM en la extensión académica de Tucupita en Delta Macuro. Quien les habla, soy la doctora Mayra Vallenilla Salvato y estaré compartiendo con ustedes un resumen de lo que es nuestro manual UPEL séptima edición para que puedan aplicarlo y usarlo en todos sus productos de investigación. Lo primero que debo acotarles, a ver, vamos a avanzar acá, la diapositiva. Ok. Lo primero que les quiero comentar es la tabla de contenido de este manual. Este es el manual, ¿ok? Tiene 6 secciones. La primera habla sobre la ética del investigador. En la versión, en la edición anterior, en la sexta edición del año 2022, es un capítulo que se incorporó nuevo y que no había estado en las ediciones anteriores, por lo menos no de la 2016 hacia atrás, y fue retomado en esta última edición. La segunda sección se llama De la naturaleza de los productos de investigación. Esta es una sección, un capítulo que en la edición anterior del 2022 había desaparecido, pero por su importancia, pues gracias pues, a la comisión que fue retomada e incorporada en esta nueva edición 2025. La tercera sección habla de la organización de los productos académicos de grado. La cuarta, sobre el estilo, o sea, el lenguaje y estilo de los productos de investigación. En la quinta sección trata de las citas y referencias, de cómo se deben hacer esas citas y esas referencias en nuestros documentos escritos, nuestros productos de investigación. Y por último, habla de cómo se van a reflejar o cómo se deben plasmar las referencias que hemos citado en nuestros trabajos. Eh, la primera sección, como les dije antes, habla sobre la ética del investigador académico y primero, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es ética, según estos autores. Cortina en el 98, citado por Márquez, eh, habla que son unos principios de legitimación, representación e identificación de una forma particular y original de actuar, producir y difundir el conocimiento científico. Y nuestro manual habla de unos principios éticos que debe tener el investigador. El investigador debe ser, déjenme mover esto por acá para poder leer, ok. Nuestro manual habla de que el investigador debe ser original, o sea, nuestros productos de investigación deben ser originales, es decir, que deben ser de nuestra autoría, inéditos, es decir, que no deben ser investigaciones de alguien más o que nosotros tomamos de alguien más o siempre tratamos de innovar, de investigar algo que realmente sea novedoso, sea inédito, que en realidad vaya a hacer un aporte en la comunidad científica. Tiene que tener una validez científica y tiene que tener un valor social. Entonces, como la ética en el investigador es tan importante, en la práctica del investigador o el investigador debe alejarse de prácticas cuestionables, alteración de los resultados. Es decir, primero, el investigador debe tener una moral y
una actuación intachable dentro de su proceso de la investigación, no debe alterar sus resultados de alguna manera manipularlos para que vayan en función de lo que él espera conseguir y por esta razón no debe presentar datos falsos. Tampoco debería manipular citas y ajustarlas a su conveniencia, porque muchas veces nos hemos encontrado que hay manipulación de las citas para ajustarlo al discurso que nosotros queremos o esperamos. eh, Debe también alejarse de la publicación repetida de la misma investigación. Es decir, que si de repente se hace una investigación para obtener el grado en una maestría, de repente se me ocurre hacer otra maestría y quiero tomar esa misma investigación para presentarla en esa misma maestría, o también realizar un artículo científico y presentarlo a una revista y luego ese mismo artículo lo presento en otra revista. Hay que procurar, pues, no publicar de manera repetida la misma investigación. Así como también debe alejarse de la violación de la privacidad de los sujetos que forman parte de nuestra muestra de estudio. Ujú. Vamos a la siguiente. Ok. Dentro de este capítulo de la ética del investigador habla ampliamente sobre el plagio académico, que también se hablan de coincidencias con otros autores. Según el diccionario de la Real Academia Española, plagiar se refiere a copiar en lo sustancial obras ajenas dándoselas como propias, mientras que Arias Jodón señala que puede manifestarse tanto en creaciones materiales como intelectuales. El plagio académico es una mala práctica es una mala costumbre, una mala práctica de no mencionar a los autores citados de todos aquellos que pueden ser considerados como propiedad intelectual académica, como ideas, textos, métodos, mecanismos, diseños. Entonces, aquí es un gran llamado a la reflexión porque le queremos, digamos, inculcar al investigador que toda información que tome de alguien más cite a ese autor y respete la propiedad intelectual. No la tome como suya. Muchas veces los investigadores incurren en plagio por no saber citar o por no hacer una cita en el momento apropiado. A veces colocamos la información, nos olvidamos de citar, decimos, lo hacemos luego y resulta que se nos olvida y queda esa información allí plasmada, estructurada en nuestro trabajo, como que si fuera un discurso nuestro y resulta que es de otro autor. Entonces debemos alejarnos de esas prácticas. El manual habla ampliamente de de este tema y de hecho cita varios tipos de plagio. El primero es el más descarado, la clonación, que es cuando tomamos la investigación completa de alguien más y la colocamos como que si fuera nuestra. Está también los plagios tipo mosaico, que es cuando copiamos como una parte de un trabajo, otra parte de otro autor y otra parte de otro autor y vamos armando el producto. Y esto es lo que yo llamo los Frankenstein, ¿verdad? Que es un brazo de un cadáver, otro brazo de otro cadáver. Entonces, eh, lo hacen de una manera obviamente intencional, pero que pues igual va a salir a la luz de que no es una producción propia. También está el copiado y pegado, que es muy común de tomar pues un párrafo de un autor y pegarlo textualmente en nuestras obras. Está el remix, que es como una especie de papurrí de copias y pegas, ¿ok? De varios autores para armar pues el mismo discurso. Y también pues la búsqueda y reemplazo, que es cuando hacemos un mal parafraseo, es decir, que tomamos el,
el concepto o el texto de este autor y sustituimos algunas palabras por sinónimos y lo colocamos para que pues no se nos encuentre el plagio y lo tomamos como que si fuera nuestro. Mire, nosotros debemos tratar de ser humildes con el conocimiento o la información que manejamos en nuestros productos, porque la información no viene a nosotros, o sea, no aparece en nuestro cerebro así como por arte de magia. Todo lo que nosotros sabemos fue leído, aprendido por alguien más. Y a medida que nosotros investigamos sobre un mismo tema y a medida que vamos escalando, obteniendo grados académicos e investigando, nos hace experto en un tema en específico y eso luego nos permite a nosotros, o sea, nos da el derecho de teorizar o de conceptualizar. Pero mientras no sea así, tenemos que apoyarnos de los autores porque eso sale, eso que nosotros plasmamos o eso que nosotros, pues, llega a nosotros, no llega por arte de magia, llega porque leímos a alguien, porque estudiamos a alguien y ese alguien es necesario que lo citemos, que hablemos de él, o sea, que ese autor no solamente sea citado textualmente, sino que también se pueda hacer em, un comentario robusto, opinión de esa cita que estamos haciendo y que poco a poco nos va a permitir formar nuestro propio carácter y nuestra propia visión de ese tema en específico. Existen muchos programas antiplagio. Por ejemplo, la UPEL está con el Turnitin, tiene su programa de escaneo de los productos de investigación con el programa de Turnitin y pues detecta las coincidencias que hay en nuestros trabajos con relación a otros autores y pues tenemos que evitar incurrir en este tipo de prácticas cuestionables para no tener problemas y que no nos invaliden nuestras investigaciones por causa del plagio o de las coincidencias. El siguiente eh, la siguiente sección habla de la naturaleza de los productos de investigación. Aquí nuestro manual habla de los tipos de investigación, como es los trabajos de tipo documental, de tipo de campo, los proyectos factibles y los proyectos especiales. Los tipos de investigación documental y de campo los podemos encontrar ampliamente en los libros de otros autores relacionados con la metodología de la investigación. También se pueden encontrar la modalidad o el tipo de investigación de proyectos factibles. Sin embargo, el proyecto especial, les debo comentar que será difícil que lo encuentren en un texto que no sea de la editorial de la UPEL, porque esto fue una creación de la UPEL para atender ciertas necesidades y lo vamos a ver explicado en este manual y en otros textos que son de la editorial de la UPEL, ¿ok? Que en este caso nuestra editorial, que es FEDUPEL. Luego está la organización de los productos de investigación. Aquí hablo del tamaño o extensión de los productos de investigación. Les comento que el manual tiene hasta pues una información bien precisa sobre, cuando digo el tamaño es porque el manual establece el tamaño, o sea, la cantidad de páginas máximas para cada producto de investigación. No significa que el trabajo tiene que tener a juro una cantidad en específico, no te habla de un mínimo, te habla es de un máximo. Para las intenciones investigativas o proyectos de investigación, el manual establece que no debe tener más de 40 páginas. O sea, puede tener 35, 38, 40, no más de allí. De los trabajos de grado de especialización, el manual pues establece que no debe superar las 150 páginas, mientras que los trabajos de maestría 250 páginas máximo y las tesis doctorales no más de 500 páginas. Ahora, ¿cómo estructurar y ordenar el trabajo de investigación, su producto de investigación? Lo primero que se va a presentar en estos trabajos o tesis
doctorales son las páginas preliminares. Eh, Hay diferencias entre las páginas preliminares para un proyecto o intención investigativa y las páginas preliminares para los trabajos de especialización, de trabajos de grado o de tesis doctorales. El cuadrito que tenemos primero a mano izquierda son las páginas preliminares que debe tener un proyecto o intención investigativa. Primero es la página de título. Segundo, la aceptación del tutor. Tercero, la tabla de contenido, que es lo que conocemos como el índice. Una lista de tablas. Cuando digo tablas, es lo que anteriormente se conocía como los cuadros. Una lista de figuras. El manual establece que las figuras son todas aquellas, o sea, es lo que antes conocíamos como gráficos, ahorita se llama en esta edición se llama figuras, como gráficos, imágenes, fotos, esquemas, son figuras. Entonces tiene que haber una lista de figuras. Y la última página preliminar es el resumen, que este resumen no debe superar las 250 páginas y que finaliza también con unos descriptores que deben ser ordenados alfabéticamente. Cuando ya nuestro proyecto o intención investigativa está aprobado por una comisión evaluadora, y ya con nuestros respectivos tutores vamos a seguir avanzando en la construcción de las otras secciones de nuestro producto de investigación, entonces ya las páginas preliminares tienen cierto cambio, ¿ok? Se mantiene obviamente la página de título, la página siguiente ya no va a ser la aceptación del tutor porque se supone que el tutor ya a nivel del proyecto ya aceptó acompañarlo. Entonces esta página va a ser sustituida por la aprobación del tutor, que posteriormente se sustituye por el acta de aprobación, veredicto del jurado cuando luego que usted defienda su tesis. La siguiente página preliminar que es opcional, la dedicatoria, el reconocimiento, estas son páginas opcionales. Luego la tabla de contenido, lista de tablas, lista de figuras y por último el resumen. Quiero hacer un paréntesis aquí con el resumen. El manual no sugiere que se deba incorporar el Astra. Sin embargo, hemos encontrado, yo particularmente, mi experiencia como jurado, he encontrado que después del resumen, pues han agregado el Astra. Entonces, bueno, pero esta edición no sugiere incorporar el Astra, que es la versión en inglés del resumen. Aquí les tengo unos modelos de lo que es la portada, de las páginas preliminares. La portada empieza con el membrete y los logos de la universidad a los lados. Em, el membrete tiene 5 líneas. La primera, República Bolivariana de Venezuela, luego la línea del nombre de nuestra gloriosa universidad, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. La siguiente línea es el nombre del instituto al que pertenecemos. Aquí el ejemplo es del Instituto Pedagógico de Maracay, que es Rafael Alberto Escobar Lara. En el caso de ustedes que pertenecen al Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, eso es lo que debe decir allí. Y luego se va a colocar el nombre del programa de posgrado que se está cursando. Aquí en este caso es el doctorado pues en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es el doctorado que yo hice en su momento. Yo tomé como muestra esa portada, pero ajusté la fecha y esto a un año más actual para poderles hacer el ejemplo. Eh, pero ustedes colocan allí el nombre del programa que están haciendo, por ejemplo, doctorado en educación, doctorado en ciencias de la educación o maestría en gerencia educacional, etcétera. Luego, la última línea van a colocar la línea de investigación a la cual fue adscrita su investigación. En el centro, en negrilla y con mayúscula sostenida, va el título de nuestra investigación. Y luego un subtítulo donde le vamos a especificar que esta pues una intención investigativa o una tesis
o trabajo de grado presentado como requisito para optar al grado de, en este caso, doctorado en ciencias de la educación, doctorado en educación, maestría en gerencia educacional, etcétera. Luego viene la aceptación del tutor. Aquí estamos hablando de que estamos en un proyecto, si es ya la tesis o el trabajo de grado, es la aprobación del tutor. Y el manual establece un modelo que simplemente lo vamos a tomar y vamos a sustituir el nombre del investigador, el título de nuestro trabajo y al final, pues los datos del tutor. En cuanto al modelo de la tabla de contenido del índice, se organiza de manera jerárquica según atendiendo los títulos y subtítulos de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y el número de la página pues en cada título o subtítulo, el número de la página orientado hacia el lado derecho, hacia el borde derecho de la página. El resumen, como pueden ver, el membrete es el mismo. Es el membrete con el logo de la UPEL del lado izquierdo, va un poquito más grande que el logo del lado derecho, que es el logo del núcleo. En este caso, el de ustedes debe ser el del IMPM. Está el resumen, que es un solo párrafo que no debe superar las 250 palabras, y al final van los descriptores ordenados de manera alfabética. Aspectos formales de nuestro producto de investigación. Primero, el estilo de la redacción. Se recomienda que sea en tercera persona, pero puede cambiar a primera persona dependiendo del enfoque de nuestra investigación. El título del informe de la investigación no debe tener más de 25 palabras. El tamaño del papel debe ser carta y cuando lo vamos a imprimir debe ser papel bond con base 20. Los márgenes deben ser de 2,5 centímetros por todos sus lados cuando la versión es digital, la versión que estamos entregando es digital. Pero si es impreso, el margen del lado izquierdo va a cambiar a 3 centímetros porque se debe dejar un espacio para el empastado o la encuadernación. Todos los otros lados se mantendrán en 2,5 centímetros. El tipo de la fuente, es decir, la letra. Para trabajos digitales deben usarse, se va a usar unas fuentes sans serif, es decir, em, que no tienen adornos, y el manual recomienda usar el Calibri o el Arial. Pero si la versión la vamos a entregar de manera impresa, entonces se debe usar tipos de letras serif que en este caso el manual establece que tiene que ser o Tiny Roman o Georgia, que fíjense que la Georgia se parece mucho a la fuente de Tiny Roman. El tamaño de la letra es de 12 puntos y la sangría al inicio de cada párrafo, en la primera línea de cada párrafo debe ser de media pulgada, es decir, 1,27 centímetros. He encontrado trabajos que no dejan sangría en los párrafos porque hay otras normas para estructurar trabajos de investigación que establecen que es así. Pero yo les debo recordar que el manual UPEL no, por ejemplo, no son las normas APA que tal vez son inspiradas en estas normas, puede ser, pero nosotros no somos normas APA. Nosotros, al igual que otras universidades como Harvard, Georgia, o sea, que tienen su propia normativa, nuestra UPEL tiene sus propias normativas y nosotros tenemos que seguir. Hay preguntas que me han hecho, pero ¿por qué no usar las normas APA? Porque la UPEL tiene sus propias normas y el que decide estudiar con la UPEL debe seguir estas normas para la estructuración de sus trabajos de investigación. Entonces, hay que seguir pues las orientaciones. La alineación del texto debe ser justificada. El interlineado debe ser de 1,5. Por supuesto que esto va a cambiar si estamos ante la presencia de citas de más de 40 palabras, donde cambia el número de la fuente y también el interlineado y también las sangrías. Entre párrafos se debe dejar un espacio, ¿ok?
Aquí tenemos los niveles de jerarquía de los títulos y subtítulos que vamos a ir presentando o jerarquizando en nuestro producto. Tenemos el título que es el primer nivel, que va centrado en mayúscula sostenida y en negrilla. Luego tenemos el de segundo nivel, que ya es un subtítulo, y como es el subtítulo siguiente después del título central, va a ir sin mayúscula sostenida, solamente mayúscula la primera letra de la primera palabra, pero sí va en negrilla, pero va a estar orientada hacia el lado izquierdo. El título el subtítulo de tercer nivel es igual que el anterior, solo que se le agrega la cursiva. Aparte de negrilla, se le agrega la cursiva y no es mayúscula sostenida y está orientado hacia la izquierda. El de cuarto nivel, ¿ok? El de cuarto nivel va a ser casi igual que el anterior. Va a estar igualmente alineado a la izquierda, pero vamos a dejarle una sangría de 1,27 centímetros, es decir, de media pulgada. Pero se va a mantener la cursiva o la letra itálica, se va a mantener la negrilla, ¿ok? El texto continúa en la misma línea, ¿ok? Del párrafo. En el caso del subtítulo de quinto nivel, es casi igual al anterior, la diferencia es que no va en negrilla. Se mantiene la cursiva, pero no se coloca la negrilla. Aquí les traigo un ejemplo. Vemos el título de primer nivel, el subtítulo de segundo nivel, que ya está a la izquierda, en negrilla, sin mayúscula sostenida. Luego está, aquí tengo otro ejemplo, está el título de segundo nivel y lo que está dentro de ese subtítulo, entonces lo ordenamos o lo expresamos como subtítulos de tercer nivel. Y entonces allí se ve pues la jerarquización de estos títulos y subtítulos. El manual también establece algunas abreviaturas, hace un cuadrito o muestra un cuadrito sobre las abreviaturas más frecuentes que se pueden encontrar dentro de las citas o las referencias. En este caso, yo he encerrado en un círculo los que podemos encontrar con más frecuencia. Por ejemplo, cuando vamos a citar y, no, y ese documento que estamos consultando no tiene fecha, entonces se coloca SF, que significa sin fecha. La P minúscula significa página cuando citamos y debemos colocar el número de la página de donde extrajimos esa cita o el número de páginas de ese artículo que estamos consultando. Entonces es doble P, ¿ok? Minúscula. Y bueno, eso lo van a encontrar en el manual. Ahora sí, las citas en los productos de investigación. Aquí es el momento, este es el momento casi que más importante de esta clase porque es lo que le va a permitir a ustedes mantener la ética del investigador, no incurrir en actos cuestionables dentro de nuestra práctica como investigador, que vamos a honrar a los autores en los que nos apoyamos y tomamos pues de sus conocimientos y los colocamos en nuestros productos de investigación, deben ser citados y hay varias formas de citar que ya les voy a comentar cuáles son. Son las citas textuales o directas que son cortas. Hay otras citas largas que también son citas textuales o directas largas. Citas textuales o indirectas que también es la que conocemos como parafraseos. Ok. Aquí les traigo un ejemplo de lo que son las citas textuales que son cortas. Cuando son cortas es porque tienen menos de 40 palabras. Tengo mi párrafo, como pueden ver, inició con mi sangría de media pulgada, ¿ok? De 1,27 centímetros. Y dentro del párrafo tengo una cita, lo he encorchado, le he colocado en corchete rojo. Entonces va dentro del párrafo, pero
exactamente lo textual que he tomado de ese autor, lo voy a colocar entre comillas, ¿ok? Abro comillas, coloco mi cita, cierro las comillas y al final, en paréntesis, va P de página, punto, y el número de la página. Luego puedo continuar, puedo dejar el párrafo hasta allí o simplemente continuar haciendo, seguir comentando, pues, sobre este tema que estoy citando, pero va así, va dentro del párrafo. Mientras que las citas largas, que son las que tienen más de 40 palabras, como son citas largas, el manual establece que ya no deben ser parte de mi párrafo, de nuestro párrafo. Debe estar ya en un párrafo aparte. Pero este párrafo es diferente al párrafo normal. Podemos citar el autor, ¿ok? Podemos colocar el autor y el año, dos puntos y sacamos nuestro párrafo aparte. Fíjense que este párrafo, primero que ya no va, el interlineado ya no va a ser 1,5, sino va a ser sencillo. Tenemos que ajustarlo a 1. La sangría es de manera sostenida en todas sus líneas de 1,27 centímetros, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, es decir, que ambos lados se reducen. Y el número de la letra de la fuente baja, en vez de 12, baja a 10. Esto en la edición anterior del 2022 y la del 2000 y la anterior, que fue la del 2016, estas citas largas, que también se sacaban en un párrafo aparte, la fuente se mantenía en letra número 12, pero en esta edición cambió y hay que bajarla a número 10. Al final de la cita va el número de la página. El manual también establece que la cita, es decir, la mención del autor puede colocarse al final del párrafo entre paréntesis, ¿ok? Junto con el año y el número de la página. También están las citas parafraseadas que pueden ir dentro del discurso de nuestro párrafo. Aquí vemos un ejemplo, pero aunque sea un parafraseo de, de, pues del texto de algún autor, de la información de algún autor, no debemos dejar de mencionarlo. Lo podemos mencionar dentro de nuestro discurso, así como también lo podemos mencionar al final entre paréntesis. Ejemplos de citas según la cantidad de autores. Si es un autor, cuando vamos a citar, solo se coloca el apellido del autor, no la inicial del nombre. Hay otras normas que establecen que, bueno, coloque el autor y el inicial del nombre. Manuel Upel, no. Las citas solo se coloca el autor, entre paréntesis, el año. Cuando son dos autores, bueno, se coloca el apellido de cada autor, como por ejemplo Morín y Seurat, ¿ok? Este ejemplo, entre paréntesis, el año. Pero cuando son más de tres autores, se coloca el apellido del primero y luego la expresión et al, que significa y otros. Y seguidamente el año del el texto de la cita, ¿ok? Las referencias en los productos de investigación. Hay maneras, todo lo que nosotros citamos, todo lo que nosotros citamos dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra tesis, em, y obviamente también todos los productos escritos, o sea, todos los documentos escritos que le generamos a la universidad, como ensayos, trabajos, informes, que deben seguir las normas de este manual. Todos los autores que citamos deben estar referenciados. Hay una sección en nuestros trabajos que va las referencias y las referencias se van a plasmar dependiendo del tipo de fuente. Puede ser tipo libros impresos, libros en líneas, diccionarios o tesauros, artículos científicos, trabajos de grados o tesis doctorales, redes sociales. O sea, nosotros
Antes, hace muchísimos años, este apartado se llamaba bibliografía o referencias bibliográficas, también se ven en otras universidades. Pero eso cambió a referencias porque es que nuestras fuentes o la información nosotros la extraemos no solamente de libros, entonces ya no podemos decir que son bibliografías, entonces ahora son referencias, porque es referenciar todas las citas, todos los autores que nosotros citamos y que deben estar referenciados para saber específicamente el título de ese texto, la editorial de ese texto, el país donde fue publicado, detallar de dónde fue extraída esa información o ese autor que estamos tomando. Aquí el primer ejemplo es cuando son libros impresos. Se va a colocar el apellido del autor, coma, seguido de la inicial del nombre. Aquí sí vamos a colocar la inicial del nombre del autor, no en las citas, sí en las referencias. Como pueden ver, pues allí en el, en el ejemplo. Luego del apellido y la inicial del nombre, entre paréntesis el año, vamos a suponer que no se encuentra en el texto el año, entonces vamos a colocar SF, que es sin fecha. Luego está el título textual de la obra en cursiva, inicial, la primera letra de la primera palabra va en mayúscula. Luego va la editorial y por último, el país. En este caso, esta fue una producción, el ejemplo es de la producción del doctor del alemán Herbert Hack, que fue una edición, que fue una traducción de su texto, pero que fue una edición en español que fue publicada por la UPEL aquí en nuestro país, en Venezuela. Están los libros cuando son en líneas, cuando tomamos el libro y lo bajamos de la web, que no lo tenemos así, pues en nuestra mano, se coloca igualmente el autor, el apellido, inicial del nombre, entre paréntesis el año, el título de la obra igualmente en cursiva, ¿ok? Pero vamos a dar detalles. Por ejemplo, aquí dice serie de los libros este, arbitrados de la Dirección de Publicaciones de la Universidad Pedagógica. O sea, tenemos que hacer el detalle de, o sea, de dónde sale ese libro, la editorial, y luego vamos a colocar exactamente la dirección electrónica, es decir, el URL exactamente donde está colgada esa información. Cuando son diccionarios o tesauros, normalmente estos no tienen un autor en específico. Entonces se coloca el nombre corporativo y muchas veces el nombre es como la misma editorial. En este caso se colocó el ejemplo de la Real Academia Española, el año, el nombre pues, de este diccionario y la edición y el URL de donde se extrajo la información. Ahora tengo otros ejemplos para mostrarles, que son las referencias de los productos de investigación que son tipo trabajos de grado o tesis doctoral. Aquí se coloca el apellido del autor con la inicial del nombre, entre paréntesis el año, el título. Fíjese que siempre en los títulos de la obra van en cursiva porque es una manera como de resaltar el título. Y luego se debe especificar entre paréntesis qué tipo de producto de investigación es. En este caso, tesis doctoral o trabajo de grado, ¿ok? Tesis doctorado, el nombre de la universidad donde fue presentada esa tesis o ese trabajo de grado o ese trabajo de ascenso. Y luego de eso se coloca el URL de donde fue extraído, del repositorio, o sea, de donde fue extraído esa información o el DOI, pues, que está en línea. Cuando vamos a referenciar artículos científicos, nosotros utilizamos mucho, citamos mucho autores que
de investigaciones que han publicado en artículos científicos, en revistas científicas, a modo de artículos científicos. Básicamente, es casi igual que el ejemplo anterior. La diferencia es que tanto el título del artículo científico como el nombre de la revista va en cursiva. Y vamos a colocar el número de el volumen de la revista y el número, el volumen, la edición y el número de las páginas, desde donde inicia hasta donde termina ese artículo que estamos citando. Y para finalizar, el URL exacto donde está colgado ese artículo de investigación, ese artículo científico. También nosotros utilizamos, sobre todo en el apartado de las bases legales de nuestras investigaciones, este, aquí tengo un ejemplo de cómo citar nuestras fuentes jurídicas. Se coloca el nombre de la ley. En este caso, el ejemplo es Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que aparece en todos nuestros productos de investigación, el año, la Gaceta oficial junto con el número de la Gaceta, y luego se publica la fecha de cuando fue publicado esa Gaceta, con mes, día y año, el artículo específico de la ley que citamos y por último, el país. Hay algo que no mencioné, pero que quiero acotar ahorita que ya estoy finalizando. Fíjense que la manera de cómo nosotros ordenamos las referencias es diferente al texto como nosotros lo organizamos en los capítulos anteriores. Aquí el sistema de las sangrías está invertido. La primera línea no lleva sangría, está justificada y no lleva sangría. El interlineado es 1,5. La fuente es el número de la letra es 12. Pero la sangría inicia a partir de la segunda línea en adelante. La segunda, la tercera, la cuarta línea va a tener una sangría del lado izquierdo de media pulgada, es decir, de 1,27 centímetros. Y se debe dejar un espacio entre una referencia y la otra. Fíjense que esto es algo importante porque es común incurrir, como ya tenemos configurado nuestro archivo, en que cada párrafo, o sea, nosotros configuramos en la regla que hay arriba en nuestro archivo, en la configuración, ya hacemos la configuración predeterminada de que cada vez que iniciamos un párrafo, pues la primera línea va a tener una sangría de 1,27 centímetros y esa estructura la mantenemos hasta el final. Pero tienen que estar atentos porque en las referencias esto cambia. Deben cambiar la configuración de las sangrías. La primera línea no lleva sangría. De la segunda línea en adelante, sí. Aquí tenemos referencias de páginas web donde normalmente no hay un autor en específico, como por ejemplo la página web de nuestra querida universidad. Se coloca el nombre corporativo o el nombre pues de esa universidad o de esa institución o de ese ente. Luego la fecha con día, mes y año, el título de la obra o el título del artículo del documento que estamos, del documento no, pues de la información que estamos consultando, de la columna que estamos consultando, que en este caso va igual en cursiva. Debemos especificar entre paréntesis que es una página web o un blog, ¿ok? Em, luego vamos a colocar el URL exacto donde está colgado esa información que consultamos. Si es un blog, fíjense que aquí les traigo el ejemplo, es igual que el anterior, la diferencia es que entre paréntesis no dice página web, sino que blog, ¿ok? Bueno, hemos llegado al final de esta masterclass. Aquí em, les muestro una imagen de la tapa de cierre de este manual, que es un detalle
em, muy bonito. Me encantó la manera como pues terminó este manual, esta edición 2025, porque incorporó en la tapa de cierre, como pueden ver, en la tapa de cierre, el himno de nuestra gloriosa universidad. Esto es un detalle muy elegante, o sea, muy bonito, que incorporó en este caso nuestra universidad, porque no se había visto en ediciones anteriores, ni siquiera en la tapa de cierre, ni siquiera dentro de algún momento de ni en anexos, ni en ninguna otra parte, no se había incorporado antes, pero es un detalle pues muy especial para nosotros los que somos upelistas o los que estamos estudiando en la UPEL, porque todos nuestros actos académicos, culturales, se entona el himno de nuestra gloriosa universidad. Y qué bonito es que nosotros podemos tener la referencia en nuestro manual para no solamente para seguir la entonación de nuestro himno, sino también para memorizarlo, sobre todo las personas que por primera vez van a hacer estudios con nosotros y no tenían conocimiento sobre este himno, que para nosotros pues dicta, está dentro de nuestro sentido de pertenencia con nuestra universidad. Espero que toda la información aquí explicada haya sido de utilidad para ustedes. Con mucho cariño me despido. Soy la doctora Mayra Vallenilla Salvato y estaré atenta a sus dudas y preguntas o comentarios. Gracias.